que hacen posible este encuentro. Bueno, yo primero voy a proyectar un PowerPoint porque como para ir viendo un poco las ideas que voy a ir desarrollando. Y en el PowerPoint hay algunas preguntas, que ustedes las pueden ir respondiendo por el chat, en base a lo que un poquito yo he ido explicando. Yo esta conferencia la he armado en base a los años de investigación histórica que he llevado adelante con las obras publicadas y experiencia más que nada como historiadora y mis estudios, ¿no? En este campo. Y también aplicado a la última parte de la exposición, también a la vida espiritual, ¿no? A la vida de todos los días de cada uno de nosotros. Entonces, esas son las dos vertientes de trabajo, la parte profesional histórica y la parte personal de trabajo con la vida de uno, ¿no? La vida espiritual. Bueno, la historia, ustedes saben que el término historia significa investigación en el sustantivo y en el verbo. En el sustantivo significa hombre sabio, hombre que es testigo o juez de un acontecimiento. Entonces de ahí viene el término historia, ¿no? Es una ciencia social, y tiene dos instancias, y esto es algo quizás bastante obvio, pero es bueno a veces dividir estas dos opciones, o dos conceptos de la historia. Uno lo puede trabajar como la historia vivida, donde están los protagonistas, los que dejaron testimonio, y esa historia es irrepetible, digamos. Nosotros no podemos volver a repetir el pasado egipcio, ni el momento en que se creó la imprenta, ni cuando el hombre llegó a la luna, ¿no es cierto? La historia es una ciencia cuyo objeto no lo puedo volver a poner en un campo de experimentación, como pasa con otras ciencias ya más experimentales. Lo que sí puedo hacer es la segunda opción, que es la historia como investigación, que es la historia reconstruida, la que el investigador va construyendo a partir de las fuentes que encuentra, publicada en libros, revistas, películas, y esta obviamente tiene diversos enfoques, diversas líneas historiográficas, lo sabemos sobre todo con las historias nacionales, donde hay distintas miradas sobre un mismo hecho. Estas son dos instancias de la historia vivida y reconstruida que también pasan en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la historia en la cual somos protagonistas de algún acontecimiento y de nuestros propios modelos de trabajo, y por otra parte, parte de lo que nosotros hemos vivido puede haber sido historiado, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, este tema de la pandemia, nosotros vamos a ser protagonistas de un momento histórico importante, y el día de mañana el que quiere escribir algo puede estar en las dos instancias, tanto como vivida como reconstruida. Ahora, en general los historiadores, digamos, no hemos vivido los procesos en los cuales investigamos. Bueno, esas son las dos instancias que es importante tenerlas en cuenta a la hora de hablar de historia, porque una es la ciencia de investigación y la otra es el pasado en sí mismo. Y un subtítulo que habíamos colocado en el flyer de presentación de este tema es la historia del tiempo presente, que es un tema muy, muy actual, es una línea historiográfica que ha surgido en la década del 70, los franceses le colocaron ese título, pero sobre todo a partir de la década del 90, digamos, a fines del siglo XX y principios del XXI. También se la llama historia inmediata, reciente, vivida, actual, coetánea, ¿no? Distintos nombres. Pero es muy interesante esta historia del tiempo presente porque es lo que nosotros estamos viviendo, porque antes ustedes saben que se decía que había que pasar 50 años o más para empezar a hacer la historia. Pero como el tiempo histórico se ha acelerado, Hobsbawm siempre lo dijo, ya a fines del siglo XX lo decía, nuestro tiempo histórico se ha acelerado, digamos, lo que hoy nosotros vivimos, en una vida viven varias generaciones, ¿no? Cosa que, supónganse de edad media, pasaban 100, 200 años para que la generación vaya cambiando. Al acelerarse el tiempo histórico, hay muchos aspectos para relatar, para trabajar, y por eso esos márgenes son móviles, porque hoy subsisten varias generaciones, en las cuales yo los tomo como testigos de ese pasado. Por eso están los que a lo mejor vivieron
hace casi 100 años, o los testimonios de los que nosotros podemos recoger, hasta los chicos jóvenes, ¿no? Por eso hoy vieron que las generaciones, se habla de los centennials, de los millennials, cada 3 años hay una generación nueva, y esto genera en el que hace historia también un modo diferente de actuar con el propio historia del tiempo presente. Hay una memoria colectiva del pasado, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos transmitiendo de generación en generación la memoria, eso es muy importante, ya después vamos a trabajar un poquito más eso. Y hay algo que para mí es lo más importante, que hay procesos iniciados en el pasado que, aunque sea un pasado remoto, todavía no han terminado. Yo voy a tomar un modelo que es un modelo universal, digamos, por lo menos para Occidente, que supónganse es la Revolución Francesa, que si bien se produjo en 1789 y empezó a consolidar un tipo de modo de gobierno diferente, democrático, republicano, como le quieran llamar, ese proceso de consolidación de ese tipo de gobierno todavía no termina. Incluso hoy en el mundo se debaten, vieron, que las democracias, que las autocracias, e incluso nosotros tenemos 6.000 años de gobiernos imperiales, monárquicos, autocráticos, contra 200 años de gobiernos republicanos y democráticos consolidándose. Eso en la memoria viva del individuo actual, del hombre actual, del pueblo, está, porque vieron lo que cuesta a veces con el poder tratar de limitarlo, ¿no? Digamos, todos los países tienen que tener muchos resortes para limitar ese poder. Esto lo tenemos, es muy interesante hoy ver esto, porque nos abre una dimensión del tiempo. No existe esa división tan tajante pasado, presente, sino que hay muchos aspectos del pasado que nos influyen. Por ejemplo, vuelvo a repetir, uno es esta necesidad de autocracia, de gobiernos verticales y demás, y por otro lado, este incipiente democracia que empezó en Francia, que la semana que viene, el 14 de julio, hay otro aniversario, y sin embargo hoy todavía nos cuesta seguir manteniendo y sosteniendo y respetando esto, ¿no? Entonces esto para que nos demos cuenta que no hay esa división tan tajante entre lo que sucedió antes y lo que está sucediendo ahora, sino que como decía Croce, dice que la historia es siempre historia contemporánea, ¿no? Porque los procesos humanos nos siguen atravesando. Bueno, esta historia es multidisciplinaria, digamos, no aparece solamente la historia, sino la sociología, la antropología, la economía, se amplía a otros aspectos. Historiadores y testigos viven, por ejemplo a mí particularmente, que he hecho mucha historia del siglo XX, como algunos libros que nombró, por ejemplo la historia de Santiago Bovicio, el fundador de CAF, si bien no lo conocía a él, murió antes que yo naciera, pero sí pude entrevistar a muchos testigos, ¿no? Entonces uno va trabajando con eso, o la historia de una ciudad como es Godoy Cruz, que también la he historiado, sí he sido de algunos temas que historié testigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el historiador tiene que tener saber que es testigo, ¿no? Y ser consciente de su subjetividad. Bueno, también esta historia del tiempo presente ha tenido mucha demanda porque hay muchos temas que hoy la sociedad le pide a la historia que los investigue, por ejemplo, el tema de la violencia de género o todos tipos de violencia, el tema de juicios, ¿no? Por ejemplo, todos los temas que tuvieron que ver con la violación de derechos humanos o el holocausto, ¿no? Se le pidió a la historia que hiciera este relato. También hoy, como hay tecnología y los archivos están digitalizados, no todos, pero algunos sí, por ejemplo, diarios, algunos documentos y demás, era más accesible trabajar este tipo de historia. Y acá hay otro tema muy interesante, que es el tiempo mundial o la temporalidad única. A partir de fines del siglo XX, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, se empezó a hablar de una temporalidad mundial, donde los procesos los vivimos no solamente en un lugar, sino que nos afectan a todos los países. No es lo mismo, como sucedía, por ejemplo, en la antigüedad, que estaban los griegos, los romanos, a veces podían llegar a un tiempo de contacto, pero cada pueblo más bien estaba en cada una de sus
temporalidades y en cada una de sus instancias separados. Hoy vivimos un tiempo mundial, y bueno, el gran tiempo mundial que nos hizo dar cuenta de esto, por ejemplo, es la pandemia, donde el mundo entero se vio afectado por una circunstancia, ¿no? Entonces, que por ejemplo McLuhan en la década del 90 habló de la aldea global, de ahí viene el término poblarización, que él dijo que el mundo iba a ser como una aldea, digamos, íbamos a estar todos conectados, todos transitando por procesos similares, como quien vive en un pueblo, en una aldea, que hoy digamos, hoy más que nunca lo estamos constatando. Y finalmente la aceleración del tiempo histórico, que eso nos afecta y nos lleva a repensar nuestra vida de otra manera, ¿no? Porque fíjense, muchos de nosotros cuando estudiábamos en la facultad teníamos máquina de escribir y nos recibimos haciendo una tesis en máquina de escribir, y miren todo lo que pasó hasta el día de hoy, que, bueno, el tema virtual o digital y hasta los hologramas o los otros medios que estamos trabajando. Entonces, esto afecta mucho al individuo, porque le exige un gran cambio en muy poco tiempo. Estas son las características de lo que se le llama historia del tiempo presente, que es una línea historiográfica que está siendo trabajada, que por supuesto hay algunos detractores que dicen que eso no es exactamente historia, pero creo que es muy interesante trabajarlo porque precisamente los tiempos han cambiado. Lo que vive un hombre en 20 años, antes lo vivía en 100, 200 años. Es un aspecto que nos lleva a reconfigurar nuestro presente, ¿no es cierto? O sea, ver qué aspectos todavía no están terminados de ese pasado y que hoy todavía nosotros los tenemos que reconfigurar. Y yo siempre digo que para encontrarle el sentido a la historia hay que verla como una película y no como una foto, ¿no? Uno ve todo el proceso, porque cuando uno saca la foto es algo fragmentado, es un momento, pero uno tiene que ver siempre el contexto, dónde sucedió eso. Y hay una división que trabajó muy bien Michel Foucault, que se llama verdad, conocimiento y verdad, acontecimiento, que el conocimiento es lo que hay que demostrar, ¿no? Lo que hay que explicar, supóngase cómo fueron los movimientos migratorios en América, los índices de ingreso por cada uno de los países, bueno, esa verdad conocimiento que requiere mucha fundamentación, y después la verdad acontecimiento, que lo que los griegos llamaban el kairos, que es como esa verdad que se da en un plano histórico fuerte, que pega y que irrumpe y que cambia, como, bueno, he puesto la Revolución Francesa, que es algo que cambió la historia del mundo, ¿no? O sea, algo que cambia. Que pasa también en nuestro plano, en nuestra historia particular, ¿no? Esos acontecimientos que cambian de eje. El plano histórico, en este caso, la verdad acontecimiento tiene un plano histórico que es el que fue protagonista y testigo, y después tiene un plano metahistórico, que esto es lo que le da la configuración en nuestro presente. El plano metahistórico es aquello que trascendió, que las posteriores generaciones se identificaron. Yo siempre digo que la historia tiene luces en el pasado tan potente, no digo todas, pero sí algunas luces tan potentes en el pasado que siguen iluminando el presente. Y hay algunas luces del presente que son muy tenues y que no iluminan nada o que están apagadas. Entonces, esto de vuelta para que no hagamos esa división tan drástica, pasado-presente, porque el tiempo tiene otra connotación, no es tan cronológico, sino que tiene otro sentido. Y el plano metahistórico de la Revolución Francesa son esos ideales que hasta el día de hoy nosotros tratamos de llevar adelante en nuestras repúblicas, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la división de poderes, la soberanía popular, la publicidad de los actos de gobierno. Permanentemente cada país tiene que buscar todas las instituciones y los resortes para que eso se cumpla. Estas dos verdades de la historia, de todo trabajo en ciencia social, no compiten, sino que se complementan, por supuesto. Acá dice yo me recibí de mecanógrafa cuando era muy jovencita. ¿Se acuerdan las academias Pitman que enseñaban de mecanografía, máquina de escribir con carbónico para hacer las copias? ¿Sí? Realmente
realmente ha cambiado el tiempo muy, muy rápidamente. Bueno, y acá la primera pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿con qué acontecimiento histórico de mi región, mi país o el mundo me identifico? Con esa meta historia que les digo. Yo particularmente creo que la Revolución Francesa fue, más allá de los excesos que todos sabemos que tuvo, y todo lo que costó, las décadas que costó consolidar los genuinos reclamos, cambió realmente la historia gobierno. Después de 6.000 años de monarquía, recuerden, nosotros tenemos desde que el hombre creó un tipo de gobierno, eran gobiernos autocráticos, monárquicos, imperios y demás. Esto cambió ese modelo. Bueno, otro elemento con lo que me identifico es la gesta emancipadora de América del Sur. Acá está el abrazo de San Martín y O'Higgins, después de la batalla de Maipú, que fue tan importante, que consolidó la independencia de Chile y de Argentina. Bueno, yo me identifico con estos ideales así de unidad latinoamericana y de trabajo por el bien común, más allá de los intereses personales, particulares o corporativos. Y bueno, y otra cosa que también admiro es cómo los pueblos, ¿no?, que trabajaron la tierra y transformaron el espacio. A la derecha esto es una imagen de las orillas del río Nilo, ¿no?, que trabajada durante miles de años, que era un dios para los egipcios, y cómo emergió lo verde allí. Y este es un pueblo andino, que todos los que vivimos en la región, la cordillera de los Andes, sabemos lo que cuesta en algunas regiones el trabajo de la tierra, y sin embargo los pueblos realmente lo trabajaron. Eso también es como una meta historia, digamos, ¿qué nos dejan esos pueblos? La cultura del esfuerzo. Bueno, acá dice la gesta emancipadora del general San Martín, en nuestras identificaciones, ¿no? Por lo menos en regiones, depende de las regiones donde nosotros estemos. Otro elemento es dentro de esta suerte de cuál es el sentido de la historia, es la memoria histórica o la memoria viva, que almacena figuras que son arquetipos sociales, ¿no es cierto? Cada país, cada comunidad, incluso cada familia, vieron que hay como ciertos arquetipos, figuras. Eso se ve mucho en la historia cuando uno estudia, ¿no? Figuras que son arquetipos del ciudadano, que bueno, son como figuras intocables. Esto posibilita la construcción de un destino colectivo. Este es un poco el sentido de los actos patrios, si uno le ve este sentido, ¿no?, de generar un destino de unión, la unidad en ciertos elementos. Entonces, eso va configurando esos arquetipos. Por una parte está lo que hizo esa persona, y por otro está la construcción del mito, el mito sobre esa persona. Y esto permite lo que llaman mucho los antropólogos desplegar el lazo vivo de las generaciones, ¿no? O sea, ir transmitiendo de generación en generación el sentido de patria, el sentido de unidad, los valores a través de ciertas figuras, de la entrega al bien común, y que transmite socialmente la memoria. Esto es muy importante para una comunidad, una región, una institución, la transmisión. Y eso es a través de una persona a otra, digamos, no basta con los libros, con la tecnología, se transmite de persona a persona, ¿no? Y esto uno lo nota en pueblos o en lugares donde existe esta transmisión muy fuerte, y hay una ligazón en esa comunidad importante, y en otras donde se ha fragmentado eso, y prácticamente ha desaparecido esa transmisión social de la memoria. Bueno, acá dice, un compañero dice: me identifico con la invención de la imprenta que permitió la reforma protestante de Lutero y otros en Europa, y el fin del monopolio de la Iglesia Católica en la interpretación de la historia. Bueno, este es un ejemplo muy, muy bueno, porque la imprenta, obviamente, permitió que cada uno pudiera leer la Biblia, porque antes la Biblia la leían solamente los sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces había una sola voz y una sola mirada sobre la Biblia. En cambio, al cada uno poder tener la Biblia y tenerla traducida, no solamente en latín, permitió esto realmente.
Y esto es un ejemplo de un cambio tecnológico, ¿no? De lo que significó tecnológicamente la imprenta, ¿no es cierto? Y por supuesto, después, como dice ahí el compañero Manuel, la reforma protestante, que permite, ¿por qué? Porque ellos dijeron, bueno, y si cada uno puede leer la Biblia, ¿por qué tenemos que tener una sola interpretación? Entonces aparece la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Bueno, interesante ese ejemplo, que sirve hasta el día de hoy con muchos elementos. La libertad del individuo de interpretar y de no que exista un pensamiento único para la interpretación. Así que por eso digo, esa es la meta historia, que me deja, que me llega al presente de eso. Bueno, yo les cuento, por ejemplo, esta es otra pregunta, ¿qué figura de mi comunidad más próxima, ¿no? Ya no es el país, sino la familia, el barrio, el pueblo, la ciudad? Yo investigué una ciudad y siempre encuentro, es como que uno, vieron, cuando uno investiga durante muchos años un tema, encuentra como relatos repetidos, como que esa transmisión de la memoria en la gente, en los textos. Y encontré a esta señora Olaya Pescara de Tomba, que era una mujer muy caritativa y generosa, de una buena situación económica, pero de una permanente ayuda a la comunidad, creando hospitales, escuelas. Y cuando ella fallece, el pueblo lleva su ataúd hasta el cementerio, y los enfermeros del hospital que ella ayudó a construir y donde iba diariamente a brindar asistencia, hicieron guardia durante toda la noche. Y los diarios, cómo hablaron de ella, como que creó una escuela de solidaridad. Y uno después, eso que uno lo vio en la historia, después en los relatos posteriores, sigue viendo que es un arquetipo, una figura, y hoy la gente, bueno, ya la han declarado vecina post-mortem y tiene una calle y demás, pero o algunos le dicen la Olayita, ¿no? Pues se llamaba Olaya, la Olayita, una figura tipo milagrosa, pero la vida de ella está documentada que fue una vida de entrega a la comunidad. Y este es un intendente que se llamó Renato de la Santa, historiando otras cosas, siempre es como que lo vuelvo a encontrar en la memoria de la gente. ¿Qué vieron en él? Que se entregó a la comunidad, que hizo cambios importantes, por ejemplo en la década del 30, donde parece que había mucha mortalidad infantil en cada una de las ciudades, él logró bajar a cero la mortalidad, ¿no? Trayendo un médico higienista de renombre nacional y mundial. Entonces, pero además de eso, la figura ha permanecido, ¿no? Entonces, esto es lo que yo digo que es la memoria viva o ese arquetipo que va permaneciendo y que a veces algunos son construidos, ¿no? Yo sé que los países a veces construyen esos mitos porque tienen un interés político. Vieron que la historia también se usa políticamente. Pero yo estos arquetipos que he traído acá son arquetipos que salen de la comunidad, ¿no? Naturales, no es que nadie dijo vamos a construir un mito de Olaya o de este intendente. Cosa que a veces no sucede con otros temas, a veces historia nacional, que a veces se intentan construir ciertos mitos en relación a algunos personajes, ¿no? Acá dice el triunfo del no en Chile en 1988, dice Elizabeth. En el mundo, la llegada del hombre a la luna, dice, fue un hito importante. Esto no lo sé. Bueno, dice la caminata de Sal de Gandhi, el inicio del triunfo del no, la violencia sobre la violencia. Ah, muy bien, Andrés Simonetti dice, el idealismo es el combustible de los mitos. Sí, es verdad. Los mitos, más que una realidad, son el motor de la historia. Muy bien. De allí el esfuerzo por imponer el relato posverdad antes que la investigación imparcial de los acontecimientos. Bueno, estos temas que trae Andrés es interesante que los dialoguemos después. Bueno, y hay un término, volviendo a esto, en que la historia nos configura nuestro presente, es un término que yo incluso lo incluí en el libro Don Santiago, que es la retrospección cognitiva y propulsiva, que es mirar el pasado no solamente para el conocerlo, sino para vivir el presente y proyectarnos acorde a esa sintonía que uno vivió
o no que uno investigó y estudió en esa época, ¿no? Y como dice Benedetto Croce, dice, la historia está en relación con las necesidades actuales y la situación presente en que vibran aquellos hechos. Por eso, eso digo yo, que esa división tajante pasado-presente, me parece que hay que revisarla y cada uno la tiene que revisar también. Pero digo que hay hechos del pasado cuya sintonía, uno al conectarse con esa sintonía, lo hace presente ese pasado, ¿no? A mí me pasó mucho cuando, al investigar sobre Santiago Bovicio, cuando uno conecta con eso, sobre todo con su enseñanza, que es esencial, la que no es contingente, sino la que no tiene tiempo, es atemporal. Bueno, por eso acá yo he puesto con qué sintonía de un acontecimiento pasado me conecto en el presente, yo con la espiritualidad universal de Don Santiago, porque es una espiritualidad que proyecta hacia el futuro, que no es que lo pensó para su época, para una coyuntura de algunos años, sino que lo proyectó hacia el futuro, ¿no? Así que bueno, yo con esta es la que me conecto. Sería bueno ver ustedes con qué sintonía del pasado se conectan, que es pasado pero que es presente. Y yo para finalizar voy a hablar de dos tiempos. Por un lado, el tiempo de Brodel, el famoso historiador francés que habló de la larga duración, pero ustedes saben que antes la historia, sobre todo con el positivismo, fue una historia de los acontecimientos, de los hechos, de una historia cronológica. Los franceses, con la escuela de los anales, empezaron a decir, no, hay que ver los procesos. Por eso se habló de la larga duración, ¿no? O sea, de ese acontecimiento en todo ese proceso. Por ejemplo, la Edad Antigua, la Edad Media, procesos como por ejemplo el surgimiento de la consolidación democrática en 1789 hasta ahora y que continúa. Al estudiar historia uno empieza a tener como la mente abierta a grandes procesos y no se queda solamente en el acontecimiento, sino que ve el acontecimiento en una larga duración. Después está la mediana duración, que serían las coyunturas, 20, 30 años, 10 años. Ahora, como yo les decía, al acelerarse el tiempo histórico en el siglo XXI, las coyunturas incluso son más cortas también. Cambian rápidamente. Fíjense, nosotros de un día para otro con la pandemia cambiamos nuestra coyuntura totalmente. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, supónganse la Primera República. Y el de corta duración o el acontecimiento es, por ejemplo, la toma de la Bastilla, ¿no? Son tres tipos de tiempo que es importante analizarlo, y siempre cuando uno estudia la historia es importante ubicarse en ese contexto. Por eso es importante estos tres tiempos, y no analizarlo desde la mirada actual, porque uno siempre va a cometer lo que se llama el anacronismo, ¿no? Analizar algo del pasado con la mentalidad del presente. Y bueno, y ahí está forzando mucho el análisis, ¿no? Y está siendo demasiado subjetivo. Así que bueno, eso es importante trabajarlo. Bueno, y el último tiempo que yo quería terminar con esto, porque además tenía mucho que ver con el título, Diálogo con sentido y esperanza, que es el tiempo que propone Santiago Bovicio desde el punto de vista espiritual, que habla del tiempo cronológico, que es el que nos marca el reloj, la biología, lo personal, lo que tenemos que hacer, pero también habla de un tiempo expansivo, ¿no? Que es el vivir el instante, el vivir el ahora. El famoso libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, un poco, ¿no? Simboliza esto, el servicio, el bien común, ¿no? El vivir con sentido cada instante. Y hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Einstein decía que el tiempo era relativo y que no era lo mismo estar sentado un minuto sentado en un clavo o un minuto con un ser amado, ¿no es cierto? O sea, esa vivencia del tiempo, o Gandhi, que en la cárcel sentía una gran libertad. La vivencia de ese tiempo es diferente de acuerdo si yo lo vivo desde un sentido posesivo y si lo vivo de un sentido de libre albedrío, que yo tengo libertad para decidir sobre ese tiempo y que no estoy condicionado ni por el reloj, ni por lo biológico, ni por lo personal, ¿no es cierto? Entonces, son dos formas diferentes de mirar. Acá no he puesto preguntas porque, bueno, es un tema que
Me gustaría realmente también las miradas de ustedes, porque es para vivir, ¿no? Es un tema vivencial, el del enfoque espiritual. Bueno, para terminar voy a hacer una síntesis de los temas que un poco he sintetizado, muy sintetizado. Es lo que dije de historia vivida y historia reconstruida, es decir, los dos tipos de miradas sobre la historia. Hablamos de la historia del tiempo presente, de la diferencia entre la verdad acontecimiento, conocimiento y acontecimiento, que es el kairos, esa verdad que tiene una metahistoria, que tiene un ideal, digamos, una proyección. El concepto de memoria histórica y memoria viva, que es muy interesante para la historia del tiempo presente, porque hay mucho testimonio. La retrospección cognitiva y propulsiva, que es mirar el pasado y conectar con una sintonía del pasado, que no es tan pasado porque uno lo hace presente. La corta, mediana, larga duración, y el tiempo cronológico y el tiempo expansivo. Bueno, con esto he intentado sintetizar algo que es bastante extenso, pero bueno, son algunos temas como para empezar a dialogar. La interpretación histórica es algo, a ver, no sé a qué le llama, la interpretación es el enfoque histórico. Yo les digo lo que yo hago cuando hago una interpretación de un periodo histórico. Primero, lo que hago es decir de dónde estoy hablando. De dónde estoy hablando, cuál es el enfoque que voy a usar, qué fuentes usé, qué metodología, y de ahí hago la interpretación, ¿no? Porque hay miles de maneras de interpretar, de acuerdo a las teorías que uno use, a la metodología y a la fuente. La fuente es muy importante en la historia. ¿Qué fuentes uso para...? Por ejemplo, yo cuando trabajé con la historia de Santiago Bovicio, por suerte tuve mucho testimonio oral y fuentes escritas. Entonces, bueno, la historia, recuerden que uno se tiene que acercar a la verdad histórica y que no es ficción. Que la literatura sí trabaja con la ficción, ¿no? Pero bueno, uno trata de que sea lo más cercano a la realidad. Que, a ver, el subjetivismo siempre está, incluso ahora con la física cuántica, que dice que uno influye en el objeto observado. Obviamente que esa antigua forma de trabajar del positivismo, de esa objetividad, no existe total. Por eso es importante que el historiador diga de dónde está hablando. Yo, por ejemplo, cuando escribí, vuelvo a eso porque muchos a lo mejor no han leído el libro de Santiago Bovicio, yo dije que recibí sus enseñanzas a través de mis padres, que tenía de dónde lo estaba mirando también, y el método biográfico que utilizo desde el punto de vista de la ciencia histórica, ¿no? Entonces, esto es interesante, porque ¿qué pasa? En el presente hay muchos que se sienten protagonistas porque lo vivieron, y el otro es el que lo está historiando, ¿no? Entonces, el que se siente protagonista dice, no, pero si la historia es lo que yo sé, no lo que está investigando. El historiador tiene una visión global, porque tiene muchas fuentes. Y el que vivió ese momento tiene una vivencia, obviamente algo vital, fue protagonista y demás, pero siempre es parcial. A mí me pasó, por ejemplo, doy el ejemplo también de Santiago Bovicio, que yo como pude entrevistar a varios testimonios, que fueron algunos discípulos, familiares, al propio hijo, yo tenía una mirada un poco integrada de todos esos testimonios. Y por ahí algunos de los que estuvieron a lo mejor muy cerca de él tenían, a pesar de haber estado cerca, una visión sesgada, porque era como esa persona lo vio al protagonista, en este caso a don Santiago. Pero no era una mirada desde distintos enfoques o distintas voces, que es lo que puede hacer un historiador. Eso es lo que tiene que tratar de hacer. Y además el riesgo que hay en eso de la historia del presente es la subjetividad, por supuesto,
que el historiador tiene que estar muy claro. De todos modos, hoy de historia del presente no solamente escriben historiadores, los periodistas escriben mucho de hechos pasados, y ellos tienen otra mirada sobre las fuentes. Por ejemplo, el historiador siempre tiene que exponer de dónde saca su fuente. O sea, tenemos la obligación de decir, bueno, esto quién lo dijo, dónde lo dijo. En cambio, el periodista, incluso en Argentina constitucionalmente, ellos no tienen derecho a no decir la fuente. Al contrario, si alguien le pide que exponga sobre la fuente, es violar la Constitución. Entonces, es otra manera diferente de trabajar, ¿no? El tema de la historia. Mira, el lector lo que tiene que hacer es, primero, ver el prólogo, la introducción, desde dónde está partiendo, cuál es su mirada de lo que está haciendo. Los prólogos, las introducciones son importantes. Y las fuentes que usa. Esas son dos cosas que un lector tiene que hacer sí o sí. Hay cosas que uno dice, no, con esto ya ni lo leo, porque, bueno, esta fuente, esto no. O no tiene fuente, no me muestra la fuente. Bueno, yo creo que eso es bueno. Igual pasa con internet, porque cualquiera escribe ahora, cualquiera publica, cualquiera, entonces uno dice, bueno, a ver, no, hay cosas que no, ¿dónde está la fuente? ¿Quién lo dice? Entonces se construyen relatos de la nada, ¿no? Esto de la posverdad. A ver, las ciencias sociales se ha ido relegando en beneficio de las ciencias instrumentales, ¿no? Bueno, es mejor que estudien inglés, tecnología, cosas que les sirvan, como si las ciencias sociales en general y la historia en particular les sirvieran. Eso atenta contra el pensamiento crítico. Uno de los temas que trabaja la historia es la formación del pensamiento crítico de una persona, ¿no? Eso es muy grave en sociedades, ya se está viendo, no es que se ha visto que ante determinadas circunstancias ha habido una falta de pensamiento crítico de las nuevas generaciones. Incluso, bueno, yo particularmente también que doy clase a los que van a ser profesores de historia, noto en las últimas generaciones que uno les presenta un texto, porque han tenido menos horas de historia, menos horas de ciencias sociales, eso que van a ser profesores de historia, la falta de capacidad de interpretar un texto, de interpretar una realidad y de tener su propio pensamiento, ¿no? Entonces esto es bastante grave, porque ¿qué pasa? Las ciencias sociales, el resultado es más a largo plazo. Entonces eso se va relegando por lo que es inmediato, ¿no? Más horas de, como vuelvo a decir, de inglés, de tecnología, de economía, de temas que cuando salgan al mundo, y cuando salen al mundo, porque es un discurso contradictorio, porque cuando salen al mundo, las empresas lo que piden es que los chicos tengan autonomía, pensamiento crítico, flexibilidad, lo que se le llaman las habilidades blandas, y las habilidades blandas las dan las ciencias sociales. Entonces, por más que yo sepa inglés y que yo sepa un montón de otras cosas técnicas, si no tengo esa otra capacidad, corren serios riesgos, incluso en la inserción en el mundo. Así que bueno, yo creo que hay que trabajar y demostrar por qué las ciencias sociales son importantes. No solamente le pasó a la historia, a la filosofía, ni qué hablar. Bueno, la han sacado bastante de las escuelas, la ética, han sacado la ética. Porque ustedes saben que, por ejemplo, hay un tema puntual. Nosotros hicimos una investigación. Los chicos, se les planteó personaje histórico para que analizaran los valores humanos y demás. Y ellos, bueno, analizaron el personaje y después tenían que analizar si ellos tenían valores humanos. Y ellos no se encontraban valores humanos. Ellos decían, no, yo no tengo valores. Y no es que no tuvieran. Lo que pasa es que cognitivamente nadie les había explicado lo que era la ética, lo que eran los valores humanos. Entonces, el conocimiento sobre la teoría de estos temas es importante para que el individuo, digamos, el primer paso, para que el individuo lo empiece a practicar. Si cognitivamente no sé lo que es un valor humano, menos lo voy a empezar a
a practicar. Entonces, bueno, lo que vimos en ese estudio, una investigación grande que se hizo, es que faltaba teoría sobre lo que era la norma, lo que era el valor, lo que era la ética. Así que bueno, hay que insistir con esos temas, donde uno esté, ya sea en cualquier nivel del sistema educativo, hay que insistir con eso. Es una pena si hacen eso. No sé a qué le llama destino común. Lo que creo mucho es en la diversidad de destinos, que nadie imponga un destino a otro, eso sí creo. El siglo XXI es el siglo de la diversidad, y lo interesante es que cada país, cada zona, cada región, o como se llame, ¿no? Porque ahora las fronteras yo lo que hablaba del tiempo mundial, las fronteras entre países y los proyectos de países están como un poco en crisis. Lo importante es que cada uno elija su destino, ¿no? Libremente. Eso sí creo. En eso sí creo. Ahora, un destino de todos juntos, muy difícil, la humanidad es diversa, cada uno tiene su proceso. Hoy en el mundo, por ejemplo, están presentes todas las edades históricas. Hay pueblos viviendo en el Paleolítico, otros en el Neolítico, hay pueblos medievales que todavía no quieren entrar a la modernidad, ni con luz, ni con electricidad. Digamos, están todas las edades históricas en el planeta, y a cada pueblo, bueno, hay que darle su derecho a desenvolverse libremente, me parece. Quizás tiene que ver con la poca trabajo interior, quizás tiene que haber más trabajo interior sobre uno mismo, para poder empezar a hacer un proceso autorreflexivo sobre la propia vida, ¿no? Porque yo, incluso dando talleres de escritura expresiva, trabajaba mucho que la gente, esto viene bien que lo hagamos, esto es una sugerencia que hago. Mucha gente hacía su autobiografía, obviamente, un grupo pequeño, no quiere decir que con esto todos, digamos, coincido con usted que hay poca gente que haga su autobiografía, pero sí noté procesos muy interesantes de gente que a partir de escribir su historia, cerraron muchos procesos interiores, comprendieron su propia vida, y realmente se liberaron de muchas cosas. Por eso es muy interesante, no importa que uno lo publique o no lo publique, escribir nomás, el proceso de escribir la propia historia, la propia vida y demás, es muy sanador, lo he visto. Incluso haciendo biografías, casi todas las biografías que he hecho de gente que ya no vive, pero haciendo biografías de gente que vivía en sus últimos años, noté en ellos como un proceso de examen retrospectivo, que cerraron su vida. Es recomendable hacer eso, la verdad.